Güey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ey, los menores no pueden salir en cámara. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dame la luz. Dilo, mi loco. ¿Qué es lo que? Háblame de ti, ¿cuál es tu nombre, hermano mío? Manuel Cueva Recio. Ya, ¿desde cuándo tú te buscas la vida en esto aquí arreglando goma? Que yo tengo un año aquí en esto. De que nos mudamos para acá. Como 6 años ya. Ok, tú vas a la escuela. Cuéntame de tu vida, hermano mío. La vida me ha de arreglar goma aquí ya. Ya yo estoy loco. Y cojo para la escuela a ver si hay. Cuando no hay nada que hacer. Y ya. Ok, aparte de eso, ¿qué tú haces? Aparte de esto de arreglar goma, ¿qué tú haces en el diario vivir? No, me siento aquí así. Y de aquí después a ver si los domingos y los sábados cojo para el baño. A bañarme. Ok, tú tienes familia, tú mantienes tu familia o mantienes a alguien de ejercer esto. Con mi familia aquí. Nada más. Mi abuela. Mis tíos. Sí. Ya. ¿Qué edad tú tienes? 19. Ok, por ser tan joven, por aquí, no tan criticado por tú estar arreglando así goma y esto. No. No de acá. ¿Qué te han dicho? Algo positivo que te han dicho. No, no me ha dicho nada. Ok, más o menos, ¿cuánto tú consigues diario en esto? Yo a veces hallo 1500, así. 1500, a veces. 600. Ah, pero sale bueno arreglar goma. ¿Cuántos motores diarios tú arreglas? Diario. Como algunos 10 motores así a veces. Cuando llegan así. Sí, a veces llegan 5 y 3 y 4 a veces. Ok, mira, me han dicho por ahí que a veces hay personas aquí en este barrio que vienen del otro sitio de noche y se quedan y se pinchan y a veces tú lo resuelves. ¿Eso es real? Sí, yo lo arreglo así de noche hasta vienen de las 12 y para allá y yo lo arreglo. A cualquier hora que vengan. Ok, ¿se lo cobra al mismo precio o tú le pones algo más? Ah, no, al mismo precio no. A 100 y a 150. Ok, hermano mío, mira, ¿qué tiempo tú duras para arreglar un motor? O sea, vengo yo ahora mismo, se me pinchó el motor, entré. ¿Qué tiempo tú duras para arreglar un motor? Más o menos, se cogen sus 5 minutos y 10 minutos. En eso, si el pistón está frío, se coge más. Si está caliente, no coge muchos minutos. Ok, explícame, yo quiero saber el trabajo que tú haces, por lo menos, para poner el parcho al tubo. Explícame, ¿qué es lo que tú haces? Porque aquí yo vi el otro, ahorita, vi que esto estaba botando candela. Yo quiero que tú me digas que para qué sirve eso. Echa para acá, ven. Explícame, ¿para qué sirve eso? Dime. ¿El pistón? Sí. Arreglar goma y arreglar la goma. Le echa gasoil, lo prende. Ya. Muchos utilizan la plancha. ¿Y por qué ustedes utilizan esto aquí de fuego y vaina? No, porque eso es mejor, porque se arregla más rápido. Con luz no se puede bregar. Bregando con luz así no, que daña los tubos, la plancha. Ok, yo quiero que tú me demuestres ahora, yo quiero que tú me demuestres, o me lo demuestre el hermano tuyo que también está arreglando goma, que también es parte del trabajo tuyo. Quiero que me demuestre cómo arreglan una goma aquí, porque he visto que muchas personas han hablado bien de ustedes, ¿tú me entiendes? Entonces yo quiero que me arreglen una goma, a ver qué bien queda. Vamos a darle. Vamos. Bueno, mi gente, aquí ven ya como todo el proceso.
que hace el joven. Yo quiero que tú me le des un mensaje a la sociedad, porque yo sé que mucha gente critica a la juventud que hoy en día está haciendo este tipo de trabajo. Ya, mira, estoy aquí mejor arreglando goma y no me pongo a vender droga por ahí, tú sabes, llevándome a esa gente. Mejor me quedo aquí en mi trabajo, arreglando goma. Ok, no, está bien, muchas gracias. Echa para adelante, que a veces hay personas que comienzan chiquitos, después terminan grandes. Como hay muchos artistas, gente famosos que eran limpiabotas, ¿tú me entiendes? Primero, y hoy en día tienen de todo.